Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad a mi dolor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. Y para ti no hay imposible. Tú puedes ir a donde voy. Si tu presencia me acompaña, siempre seré un vencedor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. Aquí estás, debemos Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Así eres tú, así eres tú. Estimados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios podemos llegar nuevamente hasta sus hogares. Traemos un saludo de los hermanos de San Marcos. Estuvimos reunidos el fin de semana y les envían saludos. Deseamos que cada uno de ustedes se encuentre bien. Somos participantes del saludo que ellos les envían y desean que se encuentren bien. Nuestro hermano Nicasio tuvo la apertura de la iglesia precisamente el sábado que estuvimos allá, y entonces en el tiempo que pasó ellos aprovecharon para poder ordenar la iglesia, quitarle el repello que tenía y hacer unas mejoras ahí.
Así que les trasladamos los saludos y damos gracias a Dios también porque algunos ya empiezan a aperturar. Vamos a considerarlo también porque ahorita viene el problema más fuerte porque es la Semana Santa y es donde la gente va a tener un poquito más de problemas. Pero en esta mañana queremos ya entrar a la palabra del Señor y desear que ahí donde se encuentre siempre nosotros pedimos que usted abra su palabra para que podamos nosotros revisar qué es lo que se está predicando y que tengamos un fundamento que el Señor quiere que todos tengamos. Así que antes de empezar vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar ante tu presencia, de poder llegar ante el trono celestial. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio saber que estamos delante del Dios que hizo todas las cosas. Padre, en esta mañana agradecemos por la vida de nuestros hermanos, de cada familia representada, Señor, del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Deseamos, Señor, que tu pueblo esté bien, que tu pueblo esté sano, que tu pueblo esté con ánimo de escudriñar tu palabra y de poder servirte y prepararnos en estos momentos en los cuales tú estás próximo a tu venida, Señor. Oramos para que en esta mañana el poder de tu Espíritu Santo nos guíe y podamos platicar y hablar, Señor, de esa palabra maravillosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El día domingo anterior estuvimos hablando de lo que el Señor nos manda en el Salmo 133, de lo que se hace necesario que todos estemos unidos. Hoy vamos a continuar siempre con el mismo tema, unánimes juntos, que esto es necesario para poder estar no solo bien con nosotros mismos, sino bien esperando al Señor, todos en un mismo sentir. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 1 y versículo 4 del libro de los Hechos. La palabra del Señor dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí hay algo que el Señor ya les había dicho, no solo en una ocasión, sino en varias ocasiones, que ellos se iban a quedar aquí en esta tierra y que Él partiría. Pero definitivamente en ese momento no era que ellos se iban a quedar solos. El Señor Jesús se trasladó a los cielos después de la victoria, después de haber vencido al malo y de haber comprado nuestra vida con su preciosa sangre y el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Así que Él ya les había anunciado que Él partiría, pero que no nos iba a dejar solos. Y sin embargo hay algo aquí que nosotros debemos notar, que dice que ellos deberían de estar juntos. Y por eso el título del mensaje, unánimes juntos. El versículo 13 y 14 siempre del mismo capítulo nos dice la palabra del Señor: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí la palabra del Señor nos habla sobre la unidad, que todos perseveraban unánimes en oración y ruego.
Y esto es importantísimo porque la unidad es lo que Dios nos ha dicho en su palabra que debemos de mantenernos. Estar juntos en armonía no es solo en una ocasión, sino que en la medida que dependa de nosotros, dice el Señor, estás en paz con todos. ¿Cuándo? Hoy, mañana y lo sucesivo hasta cuando Él aparezca. Debemos de permanecer juntos en ese mismo vínculo que el Señor nos ha permitido conocer y que precisamente estando juntos es cuando el Señor derrama su bendición. Entonces dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y aquí es un detalle bien importante porque todos cuando hacemos el ayuno de fin de mes nos dábamos cuenta que el grupo de mujeres era bastante y que los hombres, hay hombres también, pero éramos los menos. Entonces el grupo de mujeres siempre se ha mantenido en la convivencia de la iglesia y ellas prácticamente son más sensibles y son mujeres que aman al Señor y por eso precisamente están presentes en todas las ocasiones. En el libro de los Hechos, siempre en el capítulo 2 y versículo 4, la palabra del Señor nos dice, como resultado de la obediencia de los que el Señor les había dicho, el Señor derramó de su Espíritu Santo, porque la palabra del Señor había sido muy clara, que no fueran fuera de Jerusalén y que esperasen la promesa. Entonces el Señor les envió su Espíritu y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí la iglesia nació y con este grupo a la obediencia del Señor que ellos estuvieron esperando, notamos que había unidad, notamos que había toda aquella relación entre unos y otros, y ya leímos que habían mujeres, entonces todos estaban con un mismo objetivo, estaban juntos y es lo importante para que nosotros podamos también recibir esas bendiciones del Señor. Entonces cuando nosotros estamos unidos, la bendición del Señor se derrama. Dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es importante porque primero obedecieron la palabra del Señor de esperar y la palabra del Señor dice que estaban todos unánimes juntos. Al obedecer esta palabra ellos esperaron también no solo sentados, sino que ellos estaban orando, estaban todos esperando esa llenura del poder del Espíritu Santo. Fue así como nosotros vemos en el libro de los Hechos esta visitación del Espíritu Santo y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. La vida cristiana es importante que nosotros la podamos vivir llenos del poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer las cosas porque no nos vamos a poner metas que no podamos realizarlas, porque la vida cristiana no depende de nosotros mismos, sino que depende de el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Y por eso cuando el mismo Señor empezó su ministerio, nos dio claro ejemplo de que Él fue lleno del poder del Espíritu Santo para dar inicio a su ministerio de 3 años. Entonces vemos que el ejemplo está claro y luego pues los apóstoles obedientes a esta palabra también ellos participaron de la llenura del poder del Espíritu Santo para poder dar inicio a lo que estábamos viendo en ese momento. En ese momento nació la iglesia y obviamente todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve el poder del Espíritu Santo?
Pues precisamente para hacer las obras que el Señor nos ha encomendado. Aquellos hombres llenos del poder del Espíritu Santo fueron hombres que el Señor utilizó para poder hablar de su evangelio, y estos mensajes fueron dados a través de ellos. El primer mensaje nosotros lo leemos ahí también en el libro de los Hechos, y fue una gran cantidad de aquellas personas que creyeron en el Señor Jesucristo. Fueron 3,000 personas. Aquel Pedro que había negado al Señor ya no era el mismo. Pedro era una persona llena del poder del Espíritu Santo, que en este momento estaba hablando las maravillas del Señor, y el Espíritu Santo lo respaldaba. Entonces es importante analizar que lo que nosotros debemos de tener, no solo en nuestras congregaciones, sino que también en nuestra familia y donde nosotros estemos trabajando, debemos de mantener la unidad para que nosotros no demos lugar al malo. Entonces, en el libro siempre de los Hechos leemos en el capítulo 2, en el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí es donde nosotros queremos hacer énfasis, porque aquí la palabra del Señor nos habla de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones. Aquí nos habla de 4 puntos importantes que nosotros debemos de aprovechar hoy que realmente estamos leyendo esta palabra. Lo importante es mantenernos sobre estos 4 puntos básicos, porque definitivamente se hace necesario hoy en día. Hoy en día nosotros debemos de tener esta palabra para que nos alumbre en nuestro camino. Escuchamos varias cosas, pero debemos de constatarlas en su palabra. Entonces, si pusimos atención, la palabra dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el punto número 1, ellos perseveraban. Ahora, ¿qué significa la palabra perseverar? Si nosotros vamos al diccionario, dice mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Entonces, mantenerse constante. Es decir, nosotros vemos esta palabra de perseverar en varias áreas. Si estudiamos, debemos de perseverar hasta terminar nuestros estudios. Si nosotros estamos trabajando, debemos de perseverar, no trabajar en una empresa 1 o 2 años, debemos de perseverar para tener un buen currículum. Luego, nosotros estamos aquí viendo la palabra que se menciona, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, se mantenían firmes en lo que habían aprendido, firmes en esta palabra que nosotros tenemos hoy, es decir, ese manual en el cual nosotros aprendemos la forma de conducirnos en esta vida. Esta palabra nos habla de perseverar. Si nosotros hoy en día estamos esperando al Señor, debemos de perseverar, porque sabemos que si Él dijo que venía, viene. Y nosotros debemos de perseverar en esa esperanza. Así que nosotros, cuando vemos esta palabra perseverar, se aplica en varias cosas, como en la disciplina también de aquellos que hacen una disciplina en el deporte. Cuando vemos que alguien se esfuerza, que alguien practica algún deporte, es diferente a los demás, porque este deportista se esfuerza en levantarse temprano, en hacer ciertos ejercicios, ciertas rutinas, y va a lograr su objetivo. Los que han llegado y ganado alguna medalla
y que están prácticamente en la cúspide son esforzados. Entonces, la palabra que nosotros leemos ahí, y perseveraban, esa perseveración nosotros la entendemos que nosotros debemos de perseverar en la doctrina del Señor, en la palabra del Señor. La prioridad para ellos era anunciar el mensaje del Señor Jesucristo, y lo vemos ahí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 14 al 16. La palabra del Señor dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este era el objetivo de ellos, anunciar el Evangelio. Y definitivamente la convicción del apóstol Pablo no medía ninguna frontera. Entonces nosotros debemos de perseverar en el Señor y anunciar la palabra del Señor. La palabra del Señor también nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 al 20, nos habla la palabra del Señor y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí la palabra del Señor es clara y de parte de nuestro Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros tenemos su palabra y esa es la que nosotros debemos de guardar para poder seguir la enseñanza de nuestro Señor y lo que estamos viendo en este momento. Debemos de perseverar en la enseñanza de las Escrituras, debemos de conocer la palabra de verdad. También tenemos ahí en el libro de Tito, en el capítulo 1 y versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, es decir, ni quitarle, ni ponerle, ni de una interpretación personal, sino dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por supuesto, sabemos que de esos hay bastantes, pero si usted y yo conocemos la palabra y tenemos la unción del Espíritu Santo, no habrá, debemos hacer énfasis en que debemos de conocer la palabra y no apartarnos. Este es el punto número 1 de lo que nosotros leímos anteriormente. Nosotros debemos de mantener clarísimo que ellos perseveraban en las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, ahora nosotros veamos lo que la palabra nos dice en Proverbios 12 y versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La palabra del Señor es vida, la palabra del Señor viene y reconforta nuestro espíritu. En cualquier lugar donde nosotros nos mantengamos, en algún momento difícil, en algún problema que nosotros que podamos estar pasando o tener, la palabra del Señor siempre es como agua en un desierto. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa palabra nos conforta, esa palabra nos anima. Entonces, la palabra del Señor debe de ser siempre algo que nosotros debemos de mantener en nuestra mente, en nuestro corazón y vivir por ella. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra nos da mucha confianza, mucha seguridad, porque es lo que el Señor dijo. Mi palabra es vida. En Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado.
ahí es doble la bendición del Señor. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía son dos cosas diferentes. El que entiende la palabra y el que confía. Es decir, hay confianza en el Señor, es bienaventurado. Y sabemos qué es lo que significa la palabra bienaventurado. Que la bendición del Señor es abundante, que es doble. Entonces, también hay un versículo muy especial que vamos a leer ahí en Isaías, en el capítulo 40 y versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, la palabra del Señor es certera y la palabra del Señor es de la que nosotros nos debemos de tomar siempre. Ese es el punto número 1. Vamos a pasar al punto número 2. La comunión unos con otros es importantísimo. Entonces, cuando nosotros leímos ahí que era perseverar, ahora nosotros estamos viendo aquí el punto 2. Entonces, el punto 2 nos habla de la comunión. El punto 2 es bien importante porque no es solo comunión entre mi familia, comunión en los que yo conozco, sino comunión los unos con los otros. Es importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros conocemos al Señor, conocemos su palabra y no podemos estar peleando. Es decir, pueden haber situaciones difíciles en las que nos encontremos, pero nosotros debemos de estar en paz con todos y debemos de guardar esa comunión. Si nosotros obedecemos en guardar esa comunión, nosotros no vamos a tener ningún problema, porque si hay comunión con mi familia, con mis hermanos, con los que trabajan conmigo, entonces vamos a tener una comunión en todo lugar. Y eso es lo que vamos a platicar como el punto número 2. La palabra comunión en griego es koinonía, la cual se refiere a relaciones cercanas donde la gente comparte cosas en común y permanece involucrada con los demás. Por supuesto, debemos de ser maduros e involucrarnos en aquello que nos edifique. Todos tenemos la experiencia en el caso de nuestra iglesia, el Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, en que participamos en varias actividades. Las actividades son varias y una de ellas era realizar los almuerzos, donde creo que la gran mayoría participó y donde definitivamente tuvimos algunos roces, algunos problemas, pero esto es importantísimo porque cuando nos rozamos, es decir, sale a luz lo que hay internamente. Entonces, si nos amamos, si nosotros estamos unidos y si nosotros decimos que conocemos al Señor, no nos debe de importar. Por supuesto, es un momentito difícil, pero debemos de soportarnos, debemos de aprender a sobrellevarnos los unos con los otros. Entonces, los almuerzos sí fue una muy buena táctica que dejó plasmado nuestro pastor y definitivamente es algo que nos ha enseñado. Y aparte de hacer un trabajo en común, también nosotros debemos de ver que era prácticamente poder proporcionar una comida en la cual hubiera también bastante esfuerzo, en el sentido de que las amas de casa saben el esfuerzo que se hace en ir a comprar la comida, en preparar la comida, en preparar los utensilios y trastos para llevar o trasladar la comida a la iglesia, luego servirlas y luego también teníamos la queja, no me gustó. Este grupo hizo tal comida, no compramos. Es decir, hubieron críticas de diferente punto de vista. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestros hermanos y hermanas hicieron todo su esfuerzo para poder hacer un plato de comida. En este sentido, yo creo que es una buena experiencia
de poder participar porque vemos los diferentes caracteres florecer y ahí es precisamente donde nos damos cuenta cómo estamos. Si hay algo que nos dijeron y nosotros lo podemos soportar o respondemos de alguna manera. Entonces, la idea de poder tener esta comunión, de poder ver lo que la palabra koinonía significa, donde la gente comparte cosas en común, donde permanece involucrada con los demás, donde realmente hay armonía, es precisamente donde Dios derrama su bendición. Nos ayuda a tener comunión los unos con los otros. Hay diferentes experiencias cuando nosotros nos involucramos en algunos grupos de trabajo. Sé que hay otros que tienen otras experiencias también, los que participan en los coros, los que hacen el trabajo muy bien de llegar a la iglesia, de hacer una limpieza, de limpiar las sillas. Todo eso realmente conlleva a que tengamos problemas los unos con los otros, pero debemos de madurar y debemos de amarnos los unos con los otros y soportarnos para poder vivir en armonía. Porque ¿por qué lo hacemos? Por amor al Señor. ¿Por qué realmente estamos juntos? ¿Por qué tenemos el mismo objetivo de poder esperar al Señor? Porque definitivamente nosotros nos amamos los unos con los otros. Entonces debemos de soportarnos porque sabemos que el Señor nos amó, sabemos que el Señor dio todo por nosotros y que definitivamente es algo importante la comunión que debemos de nosotros lograr y soportarnos. Entonces, en cada actividad que nosotros realicemos, siempre vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con una naturaleza caída. Pero también recordemos que si hemos nacido de nuevo, esa naturaleza nueva ha hecho que las cosas cambien. Y entonces, con esta naturaleza nueva es que yo puedo soportar a mi hermana, es que yo puedo hacer estas cosas porque también tengo el ejemplo de nuestro Señor. Entonces, las relaciones donde nosotros compartimos deben de ser prácticamente la vida misma de Dios, donde eso lo veamos, porque definitivamente, ¿dónde lo vamos a ver? Las buenas experiencias como las malas experiencias las debemos de compartir, las debemos de poder sobrellevar los unos con los otros y no estarnos criticando, sino que al contrario, debemos de edificarnos. Entonces es el momento de poner en práctica la palabra del Señor una vez que nosotros hayamos aprendido y tengamos la luz de la palabra del Señor, es manos a la obra, ponerla prácticamente en acción. Leemos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14 y versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. En el momento que nosotros nos reunimos, la palabra del Señor nos habla que estas características o estos puntos son los que nosotros debemos de practicar. Entonces dice, ¿tiene salmo? Es decir, ¿hay alguna canción, alguna palabra que nosotros podamos platicar entre nosotros? ¿Hay alguna palabra de doctrina? ¿El otro tiene lengua? ¿Tiene revelación de la palabra? ¿O hay una interpretación? Y todo se va a realizar para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos dos puntos son bien importantes que nosotros los remarquemos y que los tengamos claro para avanzar al tercero. El punto 3 dice el partimiento del pan. Aquí nosotros debemos también hacer énfasis porque también nos lo habla aquí en el versículo y dice que lo cual hace referencia a la cena del Señor, lo cual significa nuestra comunión, no solo
desde el momento que le conocimos, sino que es una comunión con el Padre eterna. Es decir, nosotros vamos hacia Él y no podemos estar en algún problema con nuestros hermanos si no tenemos comunión y si nosotros no perseveramos en su palabra, y luego nosotros debemos de ser el ejemplo para nuestra familia también y todo aquel que tiene los mismos principios. La realización de la Santa Cena lo podemos ver en Corintios en el capítulo 11, donde nos habla bien claro sobre la Cena del Señor. No lo leeremos porque usted y yo ya lo conocemos y sabemos de qué nos habla. Precisamente no era la forma o de la manera que se celebraba la Cena del Señor. Se comía de forma desordenada, incluso otros llegaban a un extremo de embriagarse y cada uno comía como quería y no necesariamente les importaba compartir con aquel que no llevaba la comida para esa cena. Entonces, pero la exhortación aquí de la palabra del Señor es más para allá, que definitivamente nosotros no debemos de convertir la Santa Cena en algo similar como los corintios lo hacían. El enfoque de la Santa Cena es totalmente diferente. Entonces, nosotros no debemos de convertir la Santa Cena en un festejo de amigos, sino que definitivamente nosotros debemos de tener la Santa Cena y la debemos de celebrar con reverencia. Nosotros definitivamente es un punto diferente de cómo la realizamos de acuerdo a lo establecido en la palabra del Señor, pero no una cena donde haya desorden, sino que es una Santa Cena donde nosotros tomamos el vino y la copa para poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios comían y hacían de todo, y lo que menos hacían era recordarse del Señor. Entonces, y si lo hacían, no era la manera ni la forma como el Señor lo estableció en su palabra. Entonces, también aquí queremos hacer énfasis en los siguientes versículos, como dice en Corintios en el capítulo siempre 11 y versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Queremos enfatizar bien esto porque la cena del Señor es para comunión y edificación y recordar la muerte del Señor. Pero la palabra del Señor también nos habla de que debemos de hacernos un examen personal antes de comer y beber la copa. Cada uno conoce su condición y es oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. El Salmo 139, versículo 23 y 24 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, nosotros nos debemos de poner en la disposición de que el Señor haga un examen, pero cada uno de nosotros sabe cómo vive diariamente. Entonces, este examen no es para acusación. Este examen es precisamente para que nosotros estemos en paz y en comunión con el Señor. Este examen el Señor nos manda a hacerlo para que precisamente participemos de aquel momento agradable, de aquel momento donde hay comunión los unos con los otros. El versículo 24 nos dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, ese es el momento en que nosotros nos podemos poner a cuenta, porque lo que se busca con esto es comunión con el Señor y que participemos. No es que nosotros nos juzguemos y nosotros mismos nos pongamos en una situación donde en ese momento no voy a participar de la Santa Cena.
La oportunidad de examinarnos es precisamente, se hace el llamado para poder arreglar nuestra situación con el Señor, confesar alguna falta o algo que hayamos cometido que nosotros mismos sabemos que hemos ofendido al Señor o tal vez a algún hermano, pero que definitivamente debemos de estar a cuentas con el Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen es para poder participar y estar en comunión con el resto de hermanos. La Biblia dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice que se abstenga o que no participe. Debemos de participar con una conciencia limpia y tranquila, porque el arrepentimiento va a conducir al perdón del Señor. Entonces, en esto debemos de dejarlo claro, que ninguno es juez de ninguno y que si hemos cometido algún error grave, el Señor está presto también a perdonarnos. Entonces, cuando hay Santa Cena es la oportunidad de poder estar en comunión con el Señor. El punto 4 nos habla siempre de lo que venimos viendo, que es la oración. Y la oración es algo importante porque definitivamente es la comunión que mantenemos diariamente con nuestro Señor. Entonces, la oración la practicamos todos los días. La oración es algo que si estamos mal con nuestro hermano, la palabra del Señor nos llama a que nosotros nos arrepintamos y que también nosotros debemos de perdonar a aquel que nos ofendió. Entonces, la palabra nos habla sobre la oración y vamos al capítulo 4 y versículo 2, donde dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad, otra vez la palabra perseverad en la oración. El ejemplo que el Señor nos dio fue de orar siempre y no desmayar, estar atentos. La oración es algo que debemos de practicar en todo momento, todos los días, cada semana, todos los meses. La vida de oración es la que nos va a hacer fuerte en tener una relación y obviamente una comunión con el Señor, y nosotros vamos a conocer cuál es su perfecta voluntad, porque el que ora lee la Biblia, y el que lee la Biblia ora, y el que ora no peca, y el que peca no ora. Entonces nosotros debemos de mantener nuestra comunión con el Señor. Entonces, cuando aquí nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Todos sabemos que velar es precisamente apartar un tiempo ya en la noche y dedicar prácticamente a la oración. Que venimos cansados, es cierto, pero debemos de aprovechar el tiempo para orar, para darle gracias al Señor por ese día, por sus bendiciones, por el trabajo que hicimos, por todas las actividades que nos permitió realizar. Entonces, la oración es importantísima. Luego nos dice también en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Es decir, hay una oración por aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, por aquellas familias, por aquellos hermanos, por aquellos que se han agregado en conocer al Señor como su Señor y Salvador. Entonces aquí nos habla de que debemos de dar gracias a Dios por todos vosotros. El versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el versículo 3 es bien claro, porque dice, la obra de fe del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el cuarto punto,
se nos hace el llamado a la oración. Son 4 pasos o puntos importantes en los que debemos de tener atención para poder vivir una vida agradable delante del Señor. El versículo 5 del capítulo 12 del libro de los Hechos nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Es decir, ¿hay problemas? Sí. El resultado de esta oración de la iglesia fue que las cadenas se le cayeron a Pedro y Pedro salió libre porque las puertas también se abrieron. La oración tiene poder, la oración es necesaria en nuestra vida diaria para poder mantener esa comunión con el Señor. Entonces, si nosotros estamos claros en lo que hemos escuchado, fueron 4 puntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra que tenemos escrita, en la comunión los unos con los otros, que es la que debemos de mantenernos, en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y en las oraciones como 4º punto. Entonces, queremos dejar bien claro que es importante vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y para finalizar, quiero dejar este versículo de 1 Corintios del capítulo 1 y versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición y que conforte nuestras vidas y que nos ayude a mantener firmes en la fe, en el amor los unos con los otros, y que definitivamente nosotros estemos orando también los unos para con los otros, porque sí, nosotros queremos ver al Señor. Y si nosotros cumplimos estos puntos, definitivamente no podremos darle lugar al malo para que se aproveche y se mete. Con esos 4 puntos le cerramos el portillo al malo. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición y que el Señor allá en su hogar haya derramado también de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de hablar tu palabra, Señor, que esa palabra edifique los corazones, que esa palabra traiga paz a los corazones y que la podamos poner en práctica constantemente. Padre, sabemos que nosotros mismos por sí solos no podemos vivir esta palabra ni tu evangelio, pero con la ayuda del poder de tu Espíritu Santo podemos seguir adelante. Danos la gracia, la sabiduría, la inteligencia y abre nuestros ojos para conocer esta palabra maravillosa. En el nombre del Señor Jesús, bendice a tu pueblo y derrama tu bendición sobre cada uno y sobre cada familia. En el nombre del Señor Jesús, amén. El Señor les bendiga allá en casa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.